Acaba de pasar la noche 1 de WrestleMania 41. Vimos muchas sorpresas y decepciones también. Así que vamos a analizar el evento. Somos Wrestling y ¡comenzamos! Put your fucking hands up. Desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, WrestleMania 41, la verdad que teníamos uno de los mejores escenarios de WrestleMania de todos los tiempos. Era increíble el stage y bueno, WrestleMania comenzó con la lucha entre Jey Uso y Gunther por el campeonato mundial de peso pesado. Como era de esperarse, WrestleMania empezaba con esta lucha. Jey Uso entró por las gradas con su chaqueta de main event, como si lo fuera, como siempre el público gringo jiteando, y después entraba Gunther, que llegaba con una cara triste, decepcionado. Era de esperarse cómo iba a terminar esto, y realmente muchos no entienden la magnitud de esto. Cuando la presentadora mencionó que era lucha por el campeonato mundial de peso pesado, te vienen recuerdos de grandeza. Pero después que lo entiendes, te da tristeza ver que Jey Uso esté ocupando este puesto en Las Vegas. La lucha comenzaba y veíamos a un Gunther asustado, preocupado, saliéndose del ring, peleando cobarde. Que a ver, ¿qué no se suponía que el que tenía miedo de la nada era Jey Uso? Y de todo el mundo, ¿por qué Gunther es el que tiene que tener miedo? Es un tipo que ha luchado en todo el mundo, ha enfrentado a Will Ospreay, a Ilya Dragunov, una bestia en dos de las mejores luchas de todos los tiempos, a Tyler Bate, y puedo seguir y seguir del nivel de rivales que ha tenido Gunther. Alguien que en toda su carrera en WWE ha tenido más tiempo un campeonato que sin él. En fin, era de esperarse. Mataron al personaje de Gunther desde que empezó esta rivalidad y aquí solo lo remataron. Y si creían que iba a perder y ya, no. Jey Uso hizo rendir a Gunther. Me escucharon bien. Jey Uso hizo rendir a Gunther. Jey Uso hizo rendir a Gunther. Ya, vámonos de aquí, vámonos. Lo digo desde ya, este es el mayor insulto, no solo en la historia de WrestleMania, no solo en la historia de WWE, en la historia del wrestling. La mayor decepción de la historia, y así empezaba WrestleMania, que si de por sí esta lucha le restaba al evento, como terminó, le resta mucho más con esto. WrestleMania seguía en caída, War Raiders vs el New Day por los campeonatos en pareja de Raw. ¿Qué decir de esto? Otra lucha que no llama la atención. Sin dudas que estamos ante el peor inicio en la historia de WrestleMania. Una lucha horrible, el público estaba apagadísimo. No hay mucho que decir, el New Day ganó, ni siquiera apareció Biggie. Una victoria nada creíble. Sean conscientes que esto lo vimos en WrestleMania y no vimos la TLC de Street Profits, DIY y Motor City Machine Guns. Una decepción total. El peor WrestleMania de la historia hasta el momento. Y hasta el momento porque ya tocaba una buena lucha después de dos de los peores combates de la historia en WrestleMania. La siguiente ya tiene que ser buena, me imagino. No creo. Es que es de no creerse. De verdad, gente, ¿esto es un WrestleMania? ¿Esto es un WrestleMania de verdad? La siguiente lucha fue entre Naomi y Jade Cargill. Es que ni siquiera es lucha de pay-per-view, esto es de show semanal. Aquí se sabía lo que iba a pasar, una lucha horrible, lo intentaron pero aún así hubieron boches y sobre todo es una lucha que no importa. Y en este punto del show con dos luchas horripilantes es muy pesado. Ganó Jade Cargill y seguimos. 3 luchas malísimas que ya ni siquiera están en distintas partes del show, sino que te las ponen de inicio. Para aquellos que no han visto nada, sáltense estas 3 luchas. Es el peor inicio en la historia de WrestleMania. Ya ni Vince buqueaba sin WrestleMania. LA Knight vs Jacob Fatu por el campeonato de los Estados Unidos. Este es el verdadero inicio de WrestleMania 41. En mis libros, las 3 luchas de inicio nunca pasaron. Pasando la lucha, sabemos que salió de la nada, sin una rivalidad interesante, y teniendo en cuenta que el campeonato está en la irrelevancia desde que Nakamura se convirtió en campeón y nunca lo defendió. Y desde que perdió el título, LA Knight hasta el camino a WrestleMania no ha tenido importancia. Quedó en la nada. Pero bueno, esa es la historia, la rivalidad. Pero sabemos que ambos son dos talentazos que, hablando meramente de la lucha, sabíamos que iban a cumplir y para mí justamente eso hicieron. Una lucha buena, el estilo de Jacob Fatu le vino bastante bien el estilo de LA Knight. El BFT que le hizo LA Knight a Jacob Fatu en el aire quedó buenísimo, pero al final Jacob Fatu se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos, merecidamente.
Afortunadamente no hubieron intervenciones como yo me esperaba, y después de esto, Jacob Fatu tiene que ser el líder de la familia y tomar el puesto de Solo Sikoa, porque es impresionante lo que ha demostrado Jacob Fatu y está para cosas grandes sin dudas. Este fue el verdadero inicio de WrestleMania, lo demás nunca pasó. Pasamos a lo que pintaba ser la mejor lucha de WrestleMania. Lamentablemente la lesión de Rey Mysterio en SmackDown fue más grave de lo que se pensaba y en su reemplazo entraba Rey Fénix, que sería su primera aparición en WrestleMania, que se enfrentaba obviamente contra la leyenda del Golfo de América, uno de los mejores luchadores de la historia, el Gran Americano, que entraba con mariachi. No, qué grande el Gran Americano. Ojalá que este personaje de verdad se quedara por más tiempo porque es lo mejor que tiene la WWE actualmente. Obviamente gracias a Chad Gable. Vimos a El Vikingo entre el público, que incluso le dio una super kick al Gran Americano. Como era de esperarse, este fue un luchón. Incluso que Rey Fénix entrara por Rey Mysterio benefició esta lucha. Lo malo es que fue muy corta, muy apresurado todo. La verdad que tuvo el potencial de ser mucho mejor, pero se limitaron con esta lucha. Al final el Gran Americano se puso 1-0 en la máscara, le dio un cabezazo a Rey Fénix y con un headbutt se llevó la victoria a la leyenda del Golfo de América. Al final salió el Vikingo para ayudar a Rey Fénix y se va a poner interesante ahora con los mexicanos yendo por el Gran Americano. Lo que tuvo que pasar en esta lucha es que fuera más larga, porque entiendo a los que están enojados porque perdiera Rey Fénix, y no estuvo mal que perdiera, porque el personaje del Gran Americano para mí tiene que seguir, pero hubiera sido mejor con una lucha más larga, robándose por completo WrestleMania, donde no se viera para nada afectada la derrota de Rey Fénix. Ahora con la adquisición de AAA se puede hacer una historia enorme con esto. Veremos qué es lo que sucede, pero bueno, la lucha cumplidora, pero que no llegó a su máximo potencial. WrestleMania no podía faltar sin el chico rompecorazones Shawn Michaels, Mr. WrestleMania, que anunciaba que el Allianz Stadium albergaba esa noche a 61.467 fanáticos. Charlotte Flair vs Tiffany Stratton por el campeonato femenino de la WWE. Entraba primero Tiffany Stratton, bastante extraño que entre primero la campeona y no la retadora. Tuvo una gran entrada, ya ni sabía quién era la Tiffany real. Después entraba Charlotte Flair, que entraba como toda una reina. Y a pesar de que la rivalidad fue bastante pobre y mal iniciada con Charlotte Flair ganando innecesariamente el Royal Rumble match, más o menos la salvó Tiffany con la promo que dio en SmackDown, pero de ser por los creativos esta historia fue nefasta. Para el nivel que podía llegar a tener obviamente, pero pasando a la lucha, ¿qué se puede decir? Fue un luchón mejor que el de Charlotte Flair y Rhea Ripley. Queda a criterio de cada quien. Yo disfruté más esta lucha, se dieron con todo, hubo acción en todo momento. Lo que le resta a esta lucha, cabe recalcar, es la descoordinación que hubo. No sabemos si Charlotte Flair no lo dio todo porque sabía que no iba a ganar o si realmente no había química, pero para mí no afecta la calidad de la lucha en lo absoluto. Fue bastante buena e incluso pudo ser mejor, donde con el Moonsault más bonito de todos, Tiffany Stratton se llevó la victoria merecidamente. Un buen resultado, era lo que tenía que pasar. Charlotte Flair venía aquí a impulsar a Tiffany Stratton. Me hubiera gustado que le dieran un aura de pase de antorcha donde al final se dieran la mano, porque Tiffany más que nadie es quien va a seguir el legado de Charlotte Flair, siendo una de las caras de la división femenina, y para mí la que tendría que ser sin dudas la cara de la división femenina. Una gran victoria que impulsa un reinado pobre, obviamente por culpa de los bookers que no le han dado relevancia, y ahora a Tiffany le esperan cosas grandes, y veremos qué pasa con Charlotte, si es que se toma un descanso, si vuelve la programación a tiempo completo, veremos. Ahora veíamos a los inducidos del Hall of Fame, a Bret Hart y a Stone Cold por su histórica lucha en WrestleMania 13, Michelle McCool, Lex Luger, los Natural Disasters, una lástima que no estuviera presente Earthquake para su inducción, y obviamente la inducción principal, Triple H. La verdad que todas fueron buenas inducciones, bien ahí. Y pasamos ahora al main event de WrestleMania 41 noche 1, Roman Reigns vs Seth Rollins vs CM Punk por nada. Este main event tuvo que tener un campeonato mundial de por medio. Si iban a hacer lo que hicieron con Gunther, mejor que Seth Rollins le quitara el título a Gunther y en WrestleMania lo defendiera en esta triple amenaza. Pero bueno, la WWE quería sí o sí hacer campeón mundial a Jey Uso, y justo esto hacía esta lucha extraña.
porque como dije, es un main event por nada, donde no tomaba mucho sentido esta triple amenaza. La lucha era Roman Reigns vs CM Punk, Roman Reigns vs Seth Rollins o Seth Rollins vs CM Punk, y lo que podía conectar estas piezas era el campeonato mundial de peso pesado. Seth Rollins entraba con un lanzafuego, Roman Reigns que venía sin Paul Heyman y ahora venía con sus accesorios de blanco, se ve diferente pero le queda bastante bien, y finalmente CM Punk con un video promocional de su historia bastante bueno, emotivo. Entraba con su atuendo antiguo junto a Paul Heyman y con Living Colour tocando en vivo su tema de entrada, entradaza de CM Punk. Empezando la lucha, CM Punk fue con Paul Heyman, así como lo suele hacer Roman Reigns. Se fueron entre el público Rollins y Punk, vimos a Roman Reigns volar, literalmente. Vimos mesas rotas, momentos emotivos, sumisiones. La lucha la verdad que me impresionó, fue un luchón, la tienen que ver sí o sí. Este era el sueño de CM Punk y se notó que lo dio todo en su regreso a WrestleMania, que encima fue su primer main event. No sé quién haya buqueado esta lucha, pero quien lo haya hecho lo hizo increíble. Roman Reigns también tuvo lo suyo e incluso Seth Rollins. Todos se lucieron con lo que más saben hacer y cuando combinas eso te sale una buena lucha y aquí lo supieron hacer, con falsos finales, un gran main event de WrestleMania. A pesar de que fue por nada, se ganaron con creces el ser el evento estelar. Yo me esperaba una lucha más tranquila, con Paul Heyman involucrado desde el inicio, pero no, esto fue una guerra de inicio a fin. Paul Heyman no se involucró en ningún momento hasta el final, que agarró una silla al estilo del Roman Reigns vs Brock Lesnar en Crown Jewel del 2021, pero ahora sí tomó una decisión. Le dio la silla a CM Punk y cuando le estaba hasta ayudando le dio un golpe bajo. Paul Heyman reconoció a su jefe tribal y le dio la silla a Roman Reigns hasta de rodillas. Le vinieron silletazos a CM Punk y cuando le iba a dar a Seth Rollins, Paul Heyman le da un golpe bajo a Roman Reigns. Así es, Paul Heyman le dio un golpe bajo a Roman Reigns. Al parecer, hoy, 19 de abril del 2025, la alianza Paul-Roman ha terminado. Se vinieron los silletazos a Roman por parte de Seth y un pisotón para así llevarse la victoria. Qué combatazo, lleno de sorpresas. Me atrevo a decir que es uno de los mejores main events en la historia de WrestleMania. Por fin se le da a Seth Rollins ser main event de WrestleMania por su cuenta y llevarse la victoria. Veremos qué sucede ahora, si se consuma una alianza entre Seth Rollins y Paul Heyman o si solamente fue un favor. No importa ahora mismo, este fue un gran main event de WrestleMania que cierra con grandeza la noche 1. WrestleMania 41 noche 1 se lleva un 3 y estoy siendo bastante generoso tomando en cuenta las 3 horripilantes luchas que vimos al inicio. Vimos el mayor insulto en la historia del Pro Wrestling con Jey Uso, no solo ganando a la Gunther sino que haciendo rendir a Gunther. Vimos a New Day nuevamente ser campeones en pareja y vimos una lucha mala entre Naomi y Jade Cargill. Desde la lucha de Jacob Fatu y LA Knight, WrestleMania comenzó a levantarse, pero ya era demasiado tarde con la basofia que vimos al inicio. Pudo recuperarse todavía más WrestleMania, pero la lucha del grande americano versus Rey Fénix, a pesar de que fue buena, quedó corta. La lucha entre Tiffany Stratton y Charlotte Flair es de lo más rescatable de la noche. Igual pudo ser mejor, pero suma, obviamente suma a este WrestleMania. Y qué decir del main event, que fue una joya, uno de los mejores main events en la historia de WrestleMania y prácticamente gracias a esta lucha es que le doy un 3. Pero de ahí en fuera la verdad que fue un WrestleMania bastante olvidable, como mencioné, gracias al inicio y sobre todo a la infame victoria de Jey Uso. Este fue mi análisis de WrestleMania 41 noche 1. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció la noche 1 de WrestleMania y qué expectativas tienes para la noche 2. Suscríbete y deja un fuerte like para apoyar mi contenido. Nos vemos mañana con el análisis de la noche 2 de WrestleMania. Y no olviden que somos Wrestling. Put your fucking hands up.